El Señor dijo, como tú ignoras cómo crecen los huesos de la mujer encinta, porque hermanos, de una partícula, de un germen microscópico, cómo comienzan a conformarse huesos y tejidos y células y glándulas y todo lo que el hombre posee cuando nace. Eso no es otra cosa sino el Señor creando hombres y mujeres, el Espíritu de Dios. Porque Dios es espíritu, en su naturaleza Dios es espíritu. Hablar del Espíritu Santo es hablar de lo que Dios es en su esencia. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios mismo en su sustancia, porque la Biblia habla de Dios como si fuese una sustancia que lo llena todo. Los científicos hablan de una energía, nosotros hablamos del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y que esa energía, llámele como quiera, está aquí en esta mañana para operar en el corazón de alguien, pero también en el cuerpo de alguien. Diga conmigo, aleluya. Vamos a estar conectados porque como es un tema tan hermoso y tan precioso, y que entre otras cosas la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces hoy vamos a desplegar la Biblia para conocer un poco más acerca del Espíritu Santo. De pronto usted dice, bosteza y dice, ya yo he escuchado ese tema, ya yo lo he predicado, pero es posible que hoy Dios le revele un poquito más de su carácter a través de esta palabra que es viva y eficaz. Así que no se desenchufe en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Y si hay alguno que no está aquí, lo llamamos para que esté aquí, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero establecer una diferencia entre la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas, aunque tienen la misma corriente, es de la misma fuente, pero sí, vamos a decirlo así, son diferentes. El bautismo del Espíritu Santo es contenido por la obra del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo hace específicamente referencia al hablar en otras lenguas. Lo vamos a ver a lo largo del tema, pero quiero hacer ese énfasis, porque a veces nosotros confundimos la obra del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hablando de la obra del Espíritu Santo, no comienza cuando nos entregamos, no comienza cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no comienza cuando nos convertimos o nos arrepentimos de corazón. La obra del Espíritu Santo comienza cuando alguien oye la palabra y la cree. Así que si alguien vino por primera vez a este culto o a un culto pentecostal, hoy puede comenzar la obra del Espíritu Santo en usted si le abre su corazón a Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y en cada uno es diferente. Hay algunos que han dicho, a mí nadie me predicó, a mí nadie me invitó, pero seguramente alguien le dijo algo de la palabra, porque la Biblia dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cierto? Entonces de pronto escucharon una alabanza, de pronto escucharon un coro, de pronto escucharon un versículo y ese les inquietó mucho. Hay un testimonio que contaba mi anciano pastor, bueno, no este que está aquí con nosotros, sino el hermano Monty, que partió ya con el Señor. Un testimonio que él se enfrentó o evangelizó a un hombre y le dijo, yo no creo en eso, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios, yo no creo en la palabra, yo no creo en eso que ustedes dicen. Y él como que, digamos, el Espíritu Santo le sopló una palabra que era como dura y le dijo, entonces usted es peor que el diablo. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, y él se fue para su culto, el hermano Montes, y de repente a los días el hombre quedó con la inquietud.
Y fue un día al culto y dijo: yo no puedo ser peor que el diablo, así que hoy vine a entregarme a Jesucristo. Oiga, Dios hace una obra extraña, ¿cierto? Dios hace cosas extraordinarias. Y yo quiero decirle en esta mañana: no crea que si su hijo está entretenido por allá con los videojuegos, con la internet, que se acuesta a la 1 de la mañana, que no le hace caso, que está rebelde, usted simplemente ore por él, porque la obra la hace él. Gloria a Dios. Aleluya. La obra la hace el Espíritu Santo. Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer. Eso lo encontramos allí en Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículos 8 y 9. Porque, bueno, ahí dice, viene hablando del Espíritu Santo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el verso 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Cierto que hay personas que dicen: yo no he cometido pecado, yo no le hago mal a nadie, así que yo no necesito eso. Sí, sí, ¿verdad? Sí se lo han encontrado por allí. Los hemos encontrado. Yo no necesito eso, yo no le hago mal a nadie. Yo al contrario, yo le hago bienes al pueblo, le hago... Y verdad que son buena gente. Son personas, son ciudadanos ejemplares en ciertos aspectos. Y un ciudadano ejemplar era el hermano Cornelio. El hermano Cornelio era un ciudadano ejemplar. Era romano y le daba, permítame decir así, sopa y seco a los judíos, porque oraba a Dios siempre, hacía limosnas al pueblo, y ese día estaba en un ayuno familiar y se le apareció un ángel. Gloria a Dios. Se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y él de pronto pudo pensar: entonces estoy bien, Dios está calificándome bien lo que estoy haciendo. Pero el ángel le dijo: te falta ser evangélico, te falta que te entregues a Jesús. Así que manda a Jope. Allá está Pedro en casa de Simón curtidor, a la orilla de la playa, con vista al mar. Así que mándalo a llamar y él te va a dar el mensaje por el cual tú te vas a entregar a Jesús. Porque no es suficiente con que des limosnas, con que seas temeroso de Dios, con que ores a Dios siempre, con que leas la Biblia y la tengas abierta en el Salmo 91, Cornelio. Estoy hablando con Cornelio. Y así que no es suficiente, te es necesario conocer al poderoso Salvador que se ha levantado de la simiente de David. Aleluya. Así que, aleluya. Así que Cornelio obedeció. Y allí entonces, cuando él oye la palabra dicha por Pedro, comenzó, o digamos ya venía esa obra del Espíritu Santo, pero a través de la palabra comenzó a engendrarse en él el Evangelio. Gloria a Dios. Así que no es suficiente con ser buena gente, es necesario conocer a Jesús. Entonces dice que Él convence al mundo de pecado. ¿Sabe? La Biblia dice en Juan 3:18, el que cree en mí, o el que en Él cree, hablando del Hijo del Hombre, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que cuando una persona no cree en Jesús, con eso es suficiente para ser condenado. El pecado más grande es no creer en Jesús. Y quiero recordar una frase de mi viejo pastor. Ahora sí me refiero al hermano Clodomiro. El hombre no es pecador porque peca.
el hombre peca porque es pecador. Es decir, que la naturaleza del hombre, su inclinación siempre es hacia el pecado. Y por eso es que el Espíritu Santo lo primero que hace es que convence al hombre de que delante de Dios está en pecado. Porque el hombre se compara con otros y dice: yo soy santo, yo soy mejor que aquel. Pero cuando se le muestra el Evangelio, entonces el Evangelio lo compara con aquel que entregó su vida en el Calvario. Y tenemos que humillarnos y decir, como dijo el último profeta: detrás de mí viene uno del cual no soy digno. Tiene que hacer como hizo el apóstol Pedro cuando le dijeron: es el Señor. Se vistió y se tiró al agua porque tuvo vergüenza delante del Santo. Así es alguien cuando es compungido por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Dele una alabanza a Jesús. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo es que convence. Cuando alguien viene y que es que yo voy a la iglesia porque me gustan los coritos, es que Dios también se mueve a través de, Él dice que Él se mueve en las alabanzas, ¿cierto?, de su pueblo. Así que cuando usted alabe, hermano, alabe de verdad, verdad. Así el músico, músicos, Dios les bendiga. Así los músicos y cantantes estén así, todo aguaditos, desafinados, no importa, usted alce sus manos, humille su corazón y cante a Dios, porque usted no le canta a los músicos, usted no le canta al pastor. Gente, cuando lo mira el pastor, cierra los ojos enseguida y se consagra. No, usted le canta a Jesús, su Salvador. A Él es que usted le canta. A Él le cantamos. A Él es que le cantamos en nuestros cultos. Así que cuando usted vea que alguien, es que me gusta mucho, gracias hermano, es que me gusta mucho las alabanzas, me gustan mucho los coritos, denle una alabanza a Jesús. Es que es una juventud con sed, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, cuando usted ve a una persona, es que le gusta mucho los coros, es que le gusta cómo predica ese nuevo pastor que llegó, es que no, eso no es otra cosa sino el Espíritu Santo llamando con cuerdas de amor, atrayendo a la gente, porque el interés de Dios es salvar al pecador. ¿A cuánto les interesa salvar a los pecadores? Cuando venga a culto, hermano, no se ponga a mirar para el lado quién canta, quién no lo hace, quién ofrenda, cuánto ofrenda. No, usted alabe a Dios y ore. Llegó una visita, Señor, allá está ese amigo, Señor. Hay gente que dice, que los he escuchado, dice: bueno, Señor, ahí te lo traje, ya de ahí el trabajo es tuyo. Porque el trabajo de nosotros es traer a la gente a la iglesia, aunque realmente quien trae a la gente a la iglesia es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sino que nosotros nos dejamos usar un poquito. Entonces, Él convence al pecador. Lo convence de pecado. Lo convence de que como no ha creído, entonces Él necesita creer. Lo convence de que los estándares de dignidad, de buena gente, de santidad del ser humano no son suficientes para agradar a Dios, sino que los estándares de Dios son muchísimo superior. Por eso dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos. Entonces el Espíritu Santo lo convence. Segundo, el Espíritu Santo sella al creyente. Ahí nos vamos a detener un poquito, vamos a mirar algunas cosas. Allí en 2 Corintios, el capítulo 22, versículo 22 del capítulo 1. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, Él nos ha dado la garantía del Espíritu Santo. Pero no solo la garantía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la garantía de lo que nosotros seremos, de lo que nosotros recibiremos en Él.
Antes se hacían negocios por la palabra, la gente confiaba en la palabra del otro. Y sin embargo, habían cosas que tenían que demostrar que el pacto era serio. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: circuncídame todo varón, como señal de que yo he hecho pacto con vosotros. Cuando hacían un pacto de redención, uno se quitaba el zapato y se lo daba al otro, como señal, como testimonio de que ese negocio era serio. Como testimonio, como arras, como garantía de que este negocio es serio. Él nos ha dado su Espíritu Santo, y no por medida, sino en abundancia. Gloria a Dios. Así que Él sella al creyente, y ese sello habla del bautismo del Espíritu Santo. Quiero leer, antes de continuar con el bautismo del Espíritu Santo, hablando de las arras, en el capítulo 5, versículo 5, habla de lo mismo también, y dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Arra es una prenda de garantía. Arra es la representación de que mi patrimonio te pertenece. Entre los españoles, que se ha pasado también a nosotros, hay un ritual, aunque no entre nosotros los cristianos, y es unas 13 moneditas que representan el patrimonio que va a ser compartido en la pareja. En el día de la ceremonia se da. Entre nosotros se maneja este anillo como garantía de que yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí en todo. Él como garantía de que Él nos pertenece y nosotros somos de Él con alma y sombrero, nos ha dado su Espíritu Santo. Aleluya. Dale un aplauso al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, la Biblia también nos enseña. Vamos a mirar otro versículo. Ojalá los que anotan, anoten. En Efesios, el capítulo 1, verso 11. Verso 13. En Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Quiero decir, hablando del Espíritu Santo, ya hablando del sello mismo, pero hablando ya con un matiz diferente en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Bueno, yo hago concatenando, uniendo, llevando este verso a Hechos capítulo 19, el versículo Hechos 19, vamos a ver. Permítame, que no lo tengo aquí señalado. Mire que ahí le está hablando a los efesios: cuando oyeron la palabra, ustedes fueron sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces allí en Hechos capítulo 19 verso 5 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo que quiero resaltar es que la señal de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. Porque hay personas que ahora están enseñando: usted se entregó ya. Mira, ahí dice Efesios que usted creyó y enseguida fue sellado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es el acontecer
de aquí de Hechos capítulo 19. Ustedes el día que oyeron la palabra que yo les prediqué, yo les puse las manos y ustedes recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces la señal de haber sido sellado con el Espíritu Santo es que la persona habla en otras lenguas. Y allí resalto, nuevamente vuelvo al principio, establecemos la diferencia entre la obra. Mire que la obra comienza cuando usted oye la palabra y la cree, pero el bautismo es con la señal de hablar en otras lenguas. Con un solo verso no podemos hacer una doctrina, así que nos vamos allá a Hechos, el capítulo 10, devolvámonos unos 9 versículos y nos vamos al capítulo 10, por allá el verso 45, vamos a ver, verso 46. Voy a leer desde el 45, cuando Pablo le predica el evangelio a Cornelio. Entonces ellos, dice, mientras aún hablaba Pablo estas palabras, cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso y fueron llenos del Espíritu Santo. Y el verso 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos, quedaron asombrados, quedaron perplejos, de que también, porque cuando Pedro inicia la predicación allí dice, ustedes saben cuán abominable, oiga, cuán abominable, era terrible para un judío juntarse con un gentil. Era una cosa sucia, por así decirlo. Ustedes saben que era abominable. Y los que estaban allí, testigos de la predicación de Pedro y de lo que Pedro contaba en su testimonio, Dios me mostró que a nadie llame como un inmundo. Seguido de esto, reciben el Espíritu Santo, y como los de la circuncisión, los judíos que habían venido con Pedro eran celosos de la circuncisión, del pacto abrahámico, entonces quedaron atónitos, porque sobre los gentiles también se derramaba el Espíritu Santo. De pronto usted piensa que es poca cosa, que es pecador, que no merece el Espíritu Santo. Pero yo quiero decirle hoy, el Espíritu Santo es para usted. Dios lo ha santificado a usted con la palabra, y la palabra es el agua limpia que ha lavado nuestros corazones, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado, y hoy puede ser derramado en tu vida el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas a Jesús. Así que dice el verso 46, ¿cómo supieron que sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo? El verso 46 dice la razón, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Entendido? Pero si aún falta más, entonces en el capítulo 12 es más amplio. Hasta el versículo 12 puede leerlo, pero no aquí, en su casa lo lee. Hasta el capítulo 12, versículo 12. Capítulo 2, del verso 1 hasta el 12. Y dicen que los judíos, los prosélitos y los propios nacidos allí se quedaban asombrados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque les oímos que hablan en nuestra propia idioma y magnifican a Dios, idioma que no han aprendido, idioma que no estudiaron, pero que están hablando en nuestro propio idioma. Era como Dios diciendo, esto, lo que ha sido derramado hoy, es el Espíritu Santo,
¿Qué fue lo que dijo Pedro? No están borrachos como ustedes suponen, sino que esto es el Espíritu Santo que profetizó Joel, que en los últimos días sería derramado. Gloria a Dios. Denle una alabanza a Jesús. ¿Alguno está entendiendo este mensaje esta mañana? Pero yo no me refiero solamente al hecho de entenderlo gráficamente, porque el Evangelio no solo se entiende, digamos, como una ecuación. Cuando el Evangelio se entiende de verdad, no solo afecta el conocimiento, sino que también afecta el espíritu y afecta las emociones. ¿Cierto? Gloria a Dios. Aleluya. Afecta toda la vida. Entonces, cuando alguien diga yo recibí el Espíritu Santo, bueno, yo soy como muy así, vamos a decir. Ya usted habló en lenguas. Sí, Señor, ya hablé en lenguas. Listo. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo no hace las cosas sin dejar testigos. El Espíritu Santo deja testigos. Por eso que cuando alguien recibe el Espíritu Santo en un sueño y estaba solo en la habitación y nadie se dio cuenta, el Espíritu Santo no lo deja así, ¿cierto? Sino que en cualquier momentico en el culto, era un culto sencillito, no estaban ni siquiera hablando del Espíritu Santo, no estaban diciendo póngase de pie, alce las manos, grite, cante y alabe, sino que estaban diciendo una palabra sencillita y de repente él prorrumpió en alabanzas y hablando en otras lenguas, y nadie más habla en lenguas sino él o ella. Es un ejemplo. Y entonces ya hay testigos. Amén. Aleluya. Diga conmigo aleluya. Gloria a Dios. Y quiero pedirle al comité de alabanza que se vayan preparando. Vamos a cantar otra vez esa alabanza que cantamos de último, el 63. Lo vamos a cantar ahora. Vamos a dedicar unos minuticos. Terminamos a las 9, ¿cierto? ¿Sí? ¿Terminamos a las 9? Sí, ¿verdad? Vamos a dedicar unos minutos para cantar al Señor, pero no todavía. Déjenme terminar aquí porque hay otra cosa que hace el Espíritu Santo y es que perfecciona al creyente. ¿Cierto que sí? Perfecciona al creyente. Hay creyentes que han llegado con el tabaco, con el cigarrillo, y eso por decir algo muy gráfico. Por hay cosas que no se ven, que son intangibles, costumbres, pensamientos, argumentos. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en una persona, según leíamos ahí en Filipenses 1:6, Él no es de los que comienza la obra y se convierte en un elefante blanco. En Dios no hay elefantes blancos. En Dios no hay obras inconclusas. En Dios no hay obras sin terminar, porque Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y sabe cómo lo hace? Eso nos lo enseña Pablo allá en Efesios el capítulo 4, el versículo desde el 11 en adelante. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y con esto quiero decirle, hay cosas que nosotros están involuntarias, pero Dios se encarga de ir cambiándolas. Un día me preguntaron por mi papá y yo le tenía como cosita a mi papá, porque yo veía que él me pegaba más fuerte a mí que a mis hermanitos, porque yo era el mayor. Entonces dije, él no me quiere, así que yo tampoco lo quiero, y le agarré como cosa. Pero un día me preguntaron por él, después que me entregué el evangelio, cuéntame de tu mamá, cuéntame de tu papá. Y cuando empecé a hablar de mi papá, comencé a llorar. Se me había ido, hermano, esa rencilla, ese rencor, esa cosa que yo sentía por mi papá, y ahora lo quería como mi papá que es.
Yo nunca le pedí, quizás arráncame, yo nunca lo pedí. No, eso es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Hay cosas involuntarias en nosotros, pero no te preocupes, Él se encargará. Pero también hay cosas que nosotros somos conscientes que las tenemos. Hermano, es que yo lucho con esto. Yo a veces no quiero ser así, pero es que se me sale, hermano. ¿Cómo hago? No te preocupes. Oye la palabra y óyela con fe. Y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Porque en cualquier momento levantarás tus brazos y dirás: ¡he vencido! Colócase de pie y vamos a cantar a nuestro Dios. Y yo quiero hacer una observación en esta mañana, hermano. El llamado es múltiple hoy. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Qué necesita que haga por usted? Yo no sé. Pero yo quiero decirle, oiga, yo escribí aquí algunas cosas de lo que hizo el Espíritu Santo. Fue el que sopló entre los 120. Él inspiró a Pedro para dar ese mensaje poderoso, que se entregaron 3,000. Él fue el que compungió a los más de 3,000. Él fue el que sanó al paralítico de la Hermosa, el que fortaleció a los discípulos. Él fue el por el cual no resistían la palabra de Esteban. Él fue el que llevó a Felipe a Samaria. Él fue el que llamó misioneros. Y algunos han dicho, no son hechos de los apóstoles, sino del Espíritu Santo. Y yo estoy de acuerdo, porque es el Espíritu Santo moviéndose a través de la Escritura y a través de los hombres aquellos. Así que el Espíritu Santo tiene una multiplicidad de funciones. Y como le dijera al ciego, yo quiero decir este mensaje en el nombre del Señor. ¿Qué quieres que el Espíritu Santo haga por ti? Y yo quiero decirle, vamos a cantar esta alabanza, pero con fe. Y la alabanza dice, ¿cómo es que dice el coro? Dios manda su gran poder. No es un clamor diciendo, Dios, mándanos tu gran poder. No, es un reconocimiento de que Él lo está haciendo. Dios, es como si yo le dijera, hermano, Dios manda su gran poder. Así que hoy vamos a cantarlo de esta manera. Dios está mandando su gran poder. De pronto usted ve que Dios no está haciendo nada en usted, pero hizo algo en el hermano, sanó al hermano, lo selló con el Espíritu Santo. Bueno, gózate con el hermano, gózate con la hermana, gózate del Espíritu, gózate con la alabanza, gózate en esta mañana y el Espíritu Santo te va a tocar. Si es que no, te está tocando ya. Aleluya, alguien que lo alabe en esta mañana. Unos minuticos de alabanza. Sí. Él manda su gran poder. Él manda su gran poder. Dios manda su gran poder. Dios manda su gran poder a cada